Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, ceviche de sierra estilo Mazatlán. Y precisamente me encuentro de nuevo en el Mercado de Independencia, en Los Mochis, Sinaloa, para buscar el ingrediente fresco, aquí con mi amigo el Beto Morales. Y el ingrediente que vamos a tener es este pescado que es pequeña la sierra. Y precisamente la escogemos pequeña porque la sierra grande, además de ser más cara, tiene la carne un poquito más dura. Y esta carne es más tiernita. Y vamos a escoger más o menos un kilo, pasadito de un kilo, para que nos rinda para 6 personas. Beto, ¿me puedes pesar esta, porfa? Vamos a ver cuánto nos sale esa cantidad. Excelente, con estos 65 pesos de pescado vamos a hacer una preparación entre 6 y 8 personas. Te voy a enseñar en la cocina del 791 cómo quitarle la carne y a prepararlo. ¡Vámonos! Ya estamos en la cocina 791 y te voy a enseñar el proceso de cómo quitarle la carne al pescado entero. Esto te lo pueden hacer en el mercado, sí, pero si tú tienes la oportunidad o consigues este pescado en una lancha, en un barco, pues lo puedes hacer tú mismo. Es una parte que tú puedes aprender. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la cabeza. Y con un cuchillo filoso en diagonal partimos y sale la cabeza en automático. Este pescado que escogimos es un pescado pequeño, es mejor. ¿Por qué? Porque la carne es más tiernita. Pero vamos a quitarle la parte de las vísceras, porque ahí esa parte no nos conviene. Y se nos va a contaminar un poquito lo que es la tabla y el cuchillo. Precisamente aquí tenemos agua y una servilleta pues para estarlo limpiando. Vamos a deslizar el cuchillo a lo largo de lo que es el pescado en un solo corte. El cuchillo debe ser filoso y así vamos a obtener la primera parte de la lonja. Ahí está, salió una lonja y en esta lonja le vamos a quitar parte de lo que le habíamos quitado de las vísceras para que no se nos contamine. Y así no lo vamos a lavar, precisamente ¿por qué? Porque cuando le lavamos le quitamos sabor. Y ahí está limpia el filete. Vamos a ver con la otra mitad. Deslizamos el cuchillo, esta parte nos salió un poquito más limpia, igual le quitamos la parte de las vísceras y esta parte donde está el esqueleto, también le vamos a quitar la parte de las vísceras. ¿Por qué? Porque aquí también hay carne y ahí nos va a dar unas tostadas también. No hay que desperdiciar nada. Vamos a limpiar y con una cuchara a lo largo de lo que es el esqueleto vamos a empezar a quitar lo que es la carne. No vamos a forzar a la cuchara a hacerle fuerza hacia abajo, ¿no? Nos quedó las puras espinas nos quedó aquí y ahí estamos obteniendo la carne. Igual del otro lado, deslizamos la cuchara a lo largo de lo que es el esqueleto y ya le quitamos toda la carne. Ahora siguen lo que es la lonja. En la lonja, igual a lo largo, sin presionar lo que es la cuchara. Cuando la cuchara se nos llene de filete, lo vamos a poner en un recipiente que tengamos aquí listo. Ahora, no te preocupes por la espina. ¿Por qué? Porque la espina, cuando estamos haciendo este proceso, se va a quedar pegada a la piel. Entonces, nuestro pescado, nuestra proteína, el filete que vamos a usar para el ceviche, va a estar libre de espinas. Entonces, aquí nos quedó libre de espinas el pescado y la espina se quedó en la piel y esto es lo que vamos a hacer. Y así continuamos con el otro. Los ingredientes para esta receta son 650 gramos de carne de sierra, que fue el 50% de la sierra entera que fileteamos. Vamos a usar sal y pimienta al gusto y un secreto, el secreto está en el orégano. Vamos a usar media cucharadita de orégano bien molido en nuestro proceso. Ahí está el secreto, amigos. Media taza de cebolla finamente picada, ahorita te voy a decir cómo picarla. Una taza y media de zanahoria, una taza y media de pepino finamente picado también y vamos a utilizar entre 10 y 11 limones, es decir, un limón y medio por cada 100 gramos de carne de sierra que tengamos. Esos son los ingredientes. En algunos videos no te digo cómo partir las cebollas o algunas verduras precisamente porque es lógico, ¿no? Pero aquí en este ceviche sí. En este ceviche sí porque la cebolla en este caso va finamente picado, muy fino. Y con un cuchillo muy filoso vas a empezar a hacer láminas de cebolla y una vez que estén acostadas hay que picarla pero muy cerquita una de otra, para que nos dé esta finura. Como nuestro pescado es un pescado raspado, no es cortado en cuadros, es muy fino,
todas nuestras verduras tienen que ir en la misma proporción. Es precisamente por eso que así lo estamos picando. Ve cómo queda fino y cómo es lo que le vamos a revolver a nuestro ceviche. Igual que la cebolla, el pepino debe ir también finamente picado. Ahora lo tenemos pelado y este está partido por la mitad, es sin semilla. Vamos a partirlo por la mitad, otra vez por la mitad, y cada parte la vamos a filetear. ¿Para qué? Para que nuestras tiras empiecen a salir más delgadas y nos salga muy fino lo que es los cuadritos de pepino. Por ejemplo, en este caso ya tenemos las líneas o las tiras muy bien picadas, fino, y los cuadritos muy cerquita, igual el cuchillo, nos van a salir los cortes igual que la cebolla, fino. Ahí tenemos. Por último, para la zanahoria vamos a usar este rallador. Los ralladores tienen diferentes partes. ¿Y cuál es el ideal para esta preparación? Tenemos estas bolitas. Estas que son las medianas, porque tenemos unas más pequeñas. Entonces la mediana es la que vamos a utilizar para el ceviche de sierra. Lo único que hay que hacer pues es empezarlo a rallar y nos va a salir fino igual que las otras verduras. Y vamos a utilizar la taza y media que habíamos comentado. La preparación es muy sencilla si ya tenemos todos los ingredientes. Primero, antes que nada, pues le vamos a poner lo que es la sal. Va a ser una sal al gusto, pero hay que ser un poquito generoso porque a veces el pescado viene un poquito desabrido. Entonces aquí vamos a ponerle la sal. Sin batirle, vamos a ponerle pimienta. Suficiente pimienta, de acuerdo a esta cantidad. Y ahora sí, hay que hacer la mezcla para que estos ingredientes se homogenicen adentro de lo que es el bowl. Estamos utilizando este bowl de vidrio porque como le vamos a vaciar el limón, necesitamos que se ahogue en el limón esta carne de sierra. Ahora sí, ya tenemos homogenizado lo que es la sal y la pimienta. El siguiente ingrediente a batir va a ser la cebolla. ¿Y por qué la cebolla nada más ahorita lo que vamos a vertirle? Porque el pescado, cuando le vertamos el limón, la cebolla también se va a encurtir. Por eso primero va la cebolla. Vamos a hacer el batido para que se integre lo que es la cebolla. Estas cantidades que te estoy dando, pues están en el primer comentario fijado que te dejo aquí abajo en el del video, para que tú puedas reproducirlo en tu propia casa. Ahora, estas cantidades que te estoy dando son las cantidades exactas. Si tú quieres ponerle un poquito más, un poquito menos, pues ya sería gusto tuyo, pero ya están medidas estas cantidades. Después de esto, vamos a ponerle el secreto. El secreto es media cucharadita de orégano. Y este orégano lo vamos a moler con la mano y se lo vamos a vertir aquí. Y este orégano le va a potenciar el sabor al pescado, pero le va a quitar el olor ese que a algunas personas les desagrada. Entonces este ceviche es precisamente este secreto que le va a potenciar, y una vez que le potencie el sabor, lo va a degustar con mucho gusto. Se lo vamos a tirar aquí al pescado y se lo vamos a incorporar. Tiene que estar bien molido con tu mano, pero solamente media cucharadita, porque si te pasas puede ser que ya el sabor salga más el del orégano que el del pescado. Entonces con esa media cucharadita ya tiene. Luego le vamos a vertir lo que es el limón, todo el limón, que fueron en este caso 10 limones y medio. Y aquí ya vas a tener oportunidad de que sea un poquito más flojo lo que es la batida, porque el limón, pues el jugo le va a dar mayor facilidad para que se puedan mezclar y homogenizar los ingredientes. Ya tenemos batido aquí la mezcla y le vamos a vertir el pepino y también la ralladura de zanahoria. Estos dos se van a integrar también a lo que es el ceviche. Lo vamos a incorporar y esto le va a dar volumen, color y también sabor a la preparación. Una vez que ya tengamos integrado todos los ingredientes, lo vamos a aplastar con la cuchara. Una vez aplastado así con la cuchara, y lo vamos a meter al refrigerador por 15 minutos. Dos cosas con este proceso. Una, que se vaya encurtiendo, y dos, que vaya tomando una temperatura fría, porque los ceviches se deben de comer fríos. Lo acabamos de sacar del refrigerador y está totalmente frío. Entonces ya está encurtido lo que es el pescado y las verduras. Y el ceviche de sierra, estilo Mazatlán, es un ceviche seco. ¿Qué tenemos que hacer ahorita?
por eso traigo guantes, precisamente para exprimirlo. Le vamos a quitar el exceso de líquido, que es el limón. Por eso un limón y medio, normalmente se le echa al ceviche un limón por cada 100 gramos. Le echamos un limón y medio. Y ese limón y medio pues hay un exceso de cítrico, por ese motivo lo estamos exprimiendo. Y el ceviche original, el de Mazatlán, pues así se come seco. Y aquí lo estamos exprimiendo con la mano. Y lo vamos a poner en un bowl diferente. ¿Ven cómo está quedando? Totalmente seco y huele riquísimo, ¿eh? Aquí ya se siente y se percibe el olor. Aquí le estamos exprimiendo todo lo demás, entonces este es el proceso que vamos a seguir. ¿Ven cómo está quedando esta receta? Hay otras recetas en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo y seguirnos en las redes sociales. Incluso aquí en el botoncito rojo que se mira aquí en la esquinita, puedes hacerlo y sin salirte de este video. Bueno, vamos a seguir exprimiendo el ceviche. Ya quedó listo nuestro ceviche de sierra estilo Mazatlán. ¿Qué hicimos con el jugo, con el caldo? Pues lo desechamos, ya no tiene caso ocuparlo. ¿Por qué? Porque nuestro ceviche es totalmente seco. Si tu ceviche le falta un poquito de acidez, le puedes echarle tú adicionalmente después de haberle quitado ese caldo, ese jugo, y así lo puedes degustar con mayor facilidad. Bueno, vamos a tener un emplatado con dos tostadas diferentes. La primera es así directa, sin nada. Es la tostada, la llevo igual de manera vertical hacia el ceviche. Agarro con la cuchara y la volteo y ya tengo servido la tostada. Es decir, ¿por qué? Porque la tostada no se le va a vaciar para ningún lado y tampoco se te va a quebrar. Entonces, entre menos movimiento tengamos con ella, pues ya la tenemos ahí servida. La segunda forma es con mayonesa. Esto es muy tradicional ahí en Mazatlán, comerla así con mayonesa. A mí me encanta. Uy, estoy salivando. Me estoy poniendo chinita la piel, miren, de lo que estoy salivando porque me acuerdo de Mazatlán, me acuerdo de este ceviche y pues tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes y pues es un gusto. Entonces aquí tengo ya la tostada con mayonesa. Igual hay que llevarla de manera vertical. Agarro con la cuchara, lo subo y ya tengo servido lo que es la tostada. Y antes de dejarla en el plato, pues no voy a permitir eso. La vamos a probar, vamos a degustarla, vamos a ver qué tal nos salió este ceviche. Bueno, ahí va. Excelente sabor. Escogimos un producto, un ingrediente de primera, así como se llama el canal, ingrediente 791, pues escogimos el ingrediente ideal. Está seco, tiene el sabor del pescado, el sabor de las verduras, la mayonesa le da una potencia y el secreto que le dijimos al principio, que es el orégano, ese potencia mucho el sabor del pescado, le quita el olor y está súper rico. Bueno, espero que hayas disfrutado este momento en Cocina para Todos en Ingrediente 791. Si te gustó este video, suscríbete. También te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like y para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!